primera clase vamos a tratar un tema sumamente importante y básico para la ética, ya que justamente el punto de partida de la ética es el tema de la persona. Es un tema que constituye, digamos, un ámbito de estudio dentro de lo que es la antropología filosófica, pero justamente la antropología filosófica es la que hace la base, digamos, para la ética. Entonces, en esta clase trataremos puntualmente el tema de persona, qué es lo que se ha entendido, se entiende por persona, y respecto a las características, aquellas notas que son fundamentales con respecto a lo que es la persona. También vamos a hacer una breve referencia a cómo se ha reconocido también en la historia 3 tipos de personas y nos vamos a centrar, de hecho, en la persona humana. La ética se basa justamente en una idea de persona. Esto es sumamente fundamental tener en cuenta porque justamente la idea que se tiene acerca de la persona es lo que va a dar lugar a muchas prácticas sociales y también va a ser la base para lo jurídico, ya que esta idea filosófica de la persona incide fundamentalmente en la manera en que lo vamos a ver al ser humano desde, digamos, el ámbito de la economía, desde el ámbito del derecho y, por supuesto, también en este caso desde lo ético. De hecho, entonces, el término persona es un término que en realidad, en cuanto vocablo, es un término que ya viene desde antiguo, pero que, digamos, el concepto de persona en sí mismo es un concepto que, si bien, digamos, estaba de alguna manera, algunos de los elementos del concepto de persona ya se encontraban en la filosofía griega, y el término persona proviene del griego, en realidad es un concepto que fue acuñado, podríamos decir, elaborado posteriormente, porque digamos, en el ámbito de la filosofía griega solamente se hablaba de hombre y justamente las discusiones que se tuvieron en la época ya del cristianismo, estamos hablando de los primeros siglos después de Cristo, entonces fueron los que dieron lugar entonces a la elaboración del concepto de persona, que en sí aparece en el siglo V después de Cristo, con un autor famoso, digamos, que justamente acuñó, el que por primera vez presenta en sí el concepto en un libro que se llama La Consolación de la Filosofía, y es justamente Severino Boecio. Es un autor latino y justamente como fruto de estas reflexiones, de estas, podríamos decir, discusiones que sobre todo se dieron en el ámbito de la teología cristiana y que justamente trataban de realizar un discernimiento entre lo que sería naturaleza, ¿no es cierto?, y persona. Decíamos entonces que la preocupación, digamos, que justamente teológica llevó a que en el ámbito filosófico apareciera también este concepto, esta elaboración de este concepto de la mano de Severino Boecio. El concepto de persona, entonces, como recién decíamos, si bien tenemos ciertos antecedentes en la filosofía griega, como por ejemplo el término que se utilizaba de prosopos, que significaba justamente la máscara que usaban los personajes en el teatro griego, en la cual justamente surge la idea de personaje también, hay una idea también entonces implícita allí de diferenciación de un ser humano de otro, digamos, ¿no? Pero digamos que en el ámbito romano también, de alguna manera,
se reconocía el individuo humano, podríamos decir, a través del nombre que se le daba digamos, a cada uno, y que hacía que entonces tuviera ciertos derechos, se les reconocía, pero digamos que todavía no se daba esa elaboración conceptual como se dio posteriormente en la época ya digamos, después de estas discusiones del cristianismo, y que tuvieron el gran aporte justamente de llevar a esta elaboración tan importante de este concepto. Severino Boecio, por eso, cuando presenta el concepto de lo que es, digamos, la definición de persona, él dice que persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Y con este concepto, ¿no es cierto?, él quiere decir, cuando habla de sustancia, está hablando de un ser en sí mismo, a diferencia de lo que son los accidentes. Por ejemplo, nosotros a veces podemos nos reconocemos unos a otros a través de ciertas características físicas, por ejemplo, como ser el color de cabello, la altura, el color de ojos, ¿no es cierto? O también por las formas de obrar. Estamos hablando de una persona que tiene una tendencia a ser muy generosa y que esto se manifiesta, por ejemplo, en sus actos cotidianos, o el modo, actitudes que se pueden tener cotidianamente. Es decir, todo eso nos diferencia a unos y otros dentro de lo que es la especie humana. Justamente cuando hablamos de persona, estamos refiriéndonos a ese ser en sí mismo, a ese núcleo que tiene todas estas características, que obra esos accidentes, digamos, un núcleo que sería la sustancia, que tiene accidentes a través de los cuales nos reconocemos unos y otros. Nos podemos diferenciar, nos podemos reconocer. Entonces, a partir de esas características, tanto físicas como también características o formas de ser que tienen que ver con la espiritualidad de cada uno. Entonces, cuando hablamos en primer lugar, cuando Severino Boecio hace referencia a la persona, está refiriéndose a una sustancia, un núcleo en el que tiene ciertos accidentes. El segundo concepto que aparece dentro de esta definición es el de ser individuo. ¿Qué significa individuo? Significa lo no dividido, lo que es indiviso en sí mismo. Es decir, que ese núcleo del que estamos hablando no aparece dividido, sino como un todo, como una unidad, y que, está así separado, se lo puede reconocer como separado de las demás cosas que están presentes en la vida diaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo lo que nos rodea, este sillón en el que estoy sentada, supongamos, ¿no es cierto? Nosotros entonces nos diferenciamos de los demás, y somos un todo, una unidad. Por otra parte, el término naturaleza, dentro del ámbito filosófico, naturaleza es la esencia de las cosas, lo que le hace ser eso y no otra cosa. Y racional, ¿qué significa? Esa facultad que tiene la persona para poder, reflexionar, tener conciencia de sus actos, poder, discernir, lo cual va a ser sumamente importante para el ámbito de la ética. Es decir, entonces, que esta definición de Severino Boecio de persona como sustancia individual de naturaleza racional hacía referencia entonces ya no a la especie humana como un todo, sino a cada uno de los integrantes de, la especie. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia entre hablar de hombre y hablar de persona. Cuando hablamos de hombre, nos referimos a la esencia, y cuando hablamos de persona, destacamos a alguien dentro de ese todo, la forma particular en que cada uno realiza esa esencia, que es justamente la persona.
Entonces esto es fundamental tenerlo en cuenta porque cada uno de nosotros tiene un modo sin igual de ser, de pensar, de sentir, de manifestarse en el mundo, de expresarse en el mundo, y es a eso a lo que justamente apunta la idea de persona. Entonces, acá es importante justamente destacar que ya por la amplitud de esta definición, en el sentido que, digamos, cuando nosotros hablamos de persona, estamos refiriéndonos, como decíamos, en esta definición de Boecio, una sustancia individual de naturaleza racional. Esa definición, digamos, es amplia en el sentido de que no solamente se refiere, no hay una, digamos, una referencia solamente al ser humano en cuanto tal, digamos, individual, porque no dice que en esta definición, cuando Severino Boecio aporta la idea de sustancia, esa sustancia puede ser tanto corpórea y espiritual como también espiritual nada más. Entonces, él no hace esa aclaración si se trata de una sustancia corpórea nada más, o de una sustancia corpórea espiritual nada más, o una sustancia espiritual. Entonces, justamente es una definición amplia por la cual se puede aplicar también no solamente a lo que llamamos persona humana, sino también a la persona divina y a la persona angélica. Estas dos últimas han sido reconocidas dentro del ámbito teológico. De hecho, que para el ámbito filosófico, propiamente el estudio se va a centrar en lo que llamamos persona humana. Lo que ocurre es que en la actualidad, generalmente cuando se habla de persona, se está haciendo referencia a la persona humana. Pero, digamos, ya desde aquellas épocas de Severino Boecio, del siglo V después de Cristo, ese concepto, esa definición de persona dada por él, podía hacer referencia a todos, a estos tres tipos de personas, ¿no? Entonces, pero por supuesto, como decíamos, desde el ámbito filosófico, solamente vamos a hacer referencia a la persona humana, en el sentido que, como destacando a un ser humano en sus características propias, ¿no es cierto?, en su forma concreta de manifestar esa esencia que decíamos, la esencia humana. Es importante que tengamos en cuenta que para la ética, digamos, el concepto de persona, como decíamos, es fundamental, pero estamos hablando de la persona humana. En ese sentido, no es redundante hablar de persona humana porque reconocemos la existencia de otros tipos de personas, pero que no son propiamente, digamos, trabajadas desde el ámbito filosófico, salvo de una teodicea, por ejemplo, cuando se habla se trata la justificación de Dios, pero en este caso, digamos que desde lo ético, lo que vamos a tomar justamente es la idea de persona, pero desde persona humana, que se caracteriza justamente porque su sustancia no es una sustancia simple, como en el caso de Dios, de la persona divina, sino que se trata, que sería en ese caso solamente espiritual, sino que se trata de una sustancia compuesta por dos aspectos fundamentales, dos elementos, digamos, de su composición, que serían la corporeidad y la espiritualidad. Esa corporeidad de la persona es la que le permite estar expresada, manifiesta en el mundo y que le posibilita, por lo tanto, digamos, un tiempo, o sea, está en un tiempo, en un espacio determinado, se encuentra desarrollando una existencia
en una determinada sociedad, se relaciona con ciertas otras personas, con el mundo físico, ¿verdad? Entonces, la persona humana, por su corporeidad, está relacionada con todo el ámbito de lo físico, está relacionada con los demás entes del mundo físico, por ejemplo, en este caso, con un ambiente, digamos, todo un ecosistema, y también tiene todos esos procesos dentro de lo que es la corporeidad, como por ejemplo la nutrición, la conservación, como los demás entes vivientes, también procesos como la reproducción, y entonces a través de lo cual también se mantiene la especie. Es decir, que la persona, en la persona se dan todas estas características, también estos procesos que son también propios, digamos, del mundo físico, viviente y no viviente. En algunos casos, por ejemplo, también del mundo de los minerales. Entonces, todos estos procesos que son tan importantes también para la corporeidad, también se dan en la persona. Entonces, el cuerpo nos relaciona con todo el mundo físico, con todo el mundo de los cuerpos, ¿no es cierto?, con el cosmos, y la espiritualidad nos lleva a la trascendencia nuestra, a la relación de la persona con lo divino, a la relación con, en el caso, por ejemplo, también, digamos, a ir más allá de lo que es la pura corporeidad y llegar a trascender el tiempo y el espacio. Nosotros, por nuestra espiritualidad y nuestras facultades que se apoyan en la espiritualidad, podemos, por ejemplo, recordar el pasado, nuestro pasado, y podemos proyectarnos hacia un futuro. Estos aspectos, digamos, se dan justamente estas capacidades en la persona por su espiritualidad. Entonces, la espiritualidad es la sede de algunas facultades, así como también el cuerpo posibilita el mundo de lo sensorial, los sentidos que tiene el ser humano, los aplica, que son justamente, residen en el cuerpo, le permiten ese contacto con esta realidad física. Y el conocimiento de lo sensible, ¿no?, de aquello que está presente, digamos, en las cosas, y que por lo tanto posibilitan entonces, digamos, el poder captarlos, aprehenderlos, y entonces, bueno, llegar a través del intelecto, elaborar los conceptos, es decir, el conocimiento desde lo sensible a lo intelectual. Bien, entonces, como decíamos, en la persona humana van a ser el compuesto en el cual se basa, digamos, el compuesto de la persona, de la sustancia de la persona humana, va a ser justamente la corporeidad y la espiritualidad. Otro aspecto acá importante señalar es que justamente por esa corporeidad y por esa espiritualidad nosotros podemos, digamos, manifestarnos en este mundo, relacionarnos con los demás y tener estas capacidades que decíamos recién, que van a ser tan importantes para ser consideradas desde la ética. ¿Por qué decimos esto, que son tan importantes desde la ética? Porque justamente nosotros tenemos tendencias, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos un intelecto, tenemos voluntad, otra capacidad superior del ser humano, la voluntad, y tenemos también pasiones. Esto significa entonces que justamente todo esto que ocurre en el ser humano, todas estas facultades que tiene el ser humano, son las que van a llevar a que, bueno,
digamos, que exista lo ético, que tenga que haber una reflexión desde la ética y también, digamos, esto fundamenta también la moral, porque, digamos, si nosotros tuviéramos solamente una facultad de orden espiritual, nosotros reflexionaríamos qué es lo mejor y eso lo haríamos. Pero como también somos emociones, sentimientos, pasiones, tendencias, inclinaciones, tenemos también esto, entonces digamos que no solamente seguimos, nuestra voluntad no solamente sigue al intelecto aquello que nos presenta como mejor, sino muchas veces, a pesar de que el intelecto nos presente algo como lo mejor, hacemos lo contrario. Y esto tiene que ver con nuestras tendencias, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con estos otros aspectos también entonces de nuestra realidad humana. Y esto es sumamente importante de ser considerado porque justamente, como decíamos, es lo que fundamenta la existencia, digamos, de una ética y también lo que ha llevado a que justamente como tenemos que regular de alguna manera la convivencia, sea necesaria una moral, y esto lo encontramos en todos los pueblos, en todos los grupos, en todos los, digamos, en todo tipo de sociedad, ¿no es cierto? Bien, entonces, volviendo nuevamente a la importancia, digamos, de este concepto, de esta definición de persona para la ética, entonces, en este sentido decíamos que cuando nos referimos acá en la ética a persona, nos estamos, digamos, estamos destacando en este caso lo que se refiere a lo que es la persona humana, es decir, esta realidad humana encarnada, con un cuerpo, con un espíritu, con estas capacidades, y que van a dar lugar, digamos, a una serie de características que fundamentalmente las vamos a considerar 3 de estas características de la persona, que son el hecho de ser una interioridad, de la unicidad y de la apertura a los demás.